al huérfano guía, los guarda en su amor. Dios es el amparo, del huérfano es Dios. Él saca al cautivo a prosperidad. Dios sí los protege, los guarda en su amor. Al desamparado promete piedad. Fiel protector del huérfano es Dios, su misericordia lo seguirá. Huérfanos, viudas, Él nos ve. Dios es amor, es cuidador, Él consuela su dolor, pues en su amor nos protegerá. Su misericordia, cual gran resplandor que brilla constante en la adversidad, por siglos de siglos su amor durará. Jehová nunca cambia su fidelidad. Fiel protector del huérfano es Dios, su misericordia lo seguirá. Huérfanos, viudas, Él nos ve. Dios es amor, es cuidador, Él consuela su dolor, pues en su amor nos protegerá. Pues en su amor nos protegerá. Mi papá fue tío de Mardoqueo. Yo respeto. Ustedes verán, bien merece mi respeto. Durante mi niñez, Mardoqueo me contaba muchas historias acerca del glorioso pasado de nuestro pueblo judío. A mí me emocionaba mucho escuchar acerca de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón.
Estoy segura que ningún pueblo ha tenido una historia tan maravillosa. Yo entendía que hay un solo Dios, que ha hecho todas las cosas en el universo. Y Él nos ha escogido a nosotros los judíos para tener una relación muy especial con Él. Nos ha bendecido ricamente a pesar de todas nuestras rebeliones. Y a veces, ¿saben? Pienso en las promesas de Dios y en cómo hemos sido torpes para poner nuestra parte, ¿no es cierto? Hay una promesa en especial que me fascina porque desde el primer pecado de Adán y Eva, Dios prometió que iba a enviar a un redentor para vencer a todos nuestros enemigos y para gobernar con verdadera justicia en el mundo. Saben, a veces veo en la noche por mi ventana y me pregunto si el Mesías vendrá en una carroza de fuego, en una nube o cómo vendrá. Saben, lo cierto es que yo he aprendido a confiar totalmente en el Creador porque ya verán cómo he experimentado una crisis tras otra. Y en todas me ha ayudado Jehová. No puedo dejar de alabarle por todas sus maravillas. También saben que tenemos unos enemigos tremendos, sí, enemigos. Uno es nuestro propio egoísmo. Parece que siempre queremos lo que nosotros deseamos, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Por eso nos vencieron en tiempos de mis bisabuelos y tuvimos que salir de nuestra ciudad santa, Jerusalén. Y créanme que cómo hemos llorado por Jerusalén desde entonces. Pero estaba hablando acerca de nuestros enemigos y podría mencionar a muchos países, reyes, capitanes, pero saben, el peor enemigo de todos es el ángel caído, Satanás. Él tiene mucho poder en este mundo y sobre todo aquí en Persia, donde adoran a toda clase de ídolos y dioses falsos. Saben, a veces es una tentación caer en algunas de sus prácticas. Porque créanme, no es fácil ser diferente a todos los demás. Pero gracias a las convicciones firmes de mi primo Mardoqueo, yo no he caído mucho en estas tentaciones, pero en ocasiones, ¿saben? Mi corazón se llena de vergüenza delante de Dios. Y tengo que pedirle perdón.
casi no podíamos creer la noticia. Imagínense, hace tiempo que toda la gente de Susa comentaba que la reina Vashti había rehusado aparecer frente al rey cuando él le llamaba en un banquete. Claro, la reina tenía razón, porque según los chismes de la calle, el rey estaba tomado, por no decir borracho. Y como reina, ella debía guardar su dignidad frente a todos los príncipes de todo el imperio que estaban presentes. ¿Se imaginan el espectáculo? Pero después todos los jefes empezaron a preocuparse por sus hogares y decían que sus esposas iban a faltarles al respeto por el ejemplo de la reina. Y pues expulsaron a la pobre Vashti del palacio. Y el rey tuvo que consolarse con sus cientos de concubinas. Pero no tenemos reina, por eso digo que hay noticias. Han anunciado que todas las señoritas de todo el imperio deben presentarse en el palacio del gobierno para seleccionar a las más bonitas y enviarlas al palacio. Es un concurso de belleza y mi primo Mardoqueo insiste que yo debo participar y la verdad es que me da muchísimo miedo, pero él dice que no lo podré evitar y hasta cree que podré ser una de las finalistas si me porto muy bien y si no digo nada acerca de mi fe, de mi raza judía y de mi fe en el Dios verdadero. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Mas debo callar toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, mas debo callar. Nada salió como yo esperaba. Me metieron en la casa de todas las candidatas por un largo año, 12 meses, supuestamente en preparación para ver al rey Asuero, que también es conocido como Jerjes. Me dieron clases, me ungieron durante 6 meses con aceite de mirra y después otros 6 meses con olores fragantes y me obligaron a pasar por toda clase de ceremonias, de instrucciones. El encargado era el eunuco Hegai. Y no sé cómo, pero la verdad es que llegué a ser su favorita de entre todas las vírgenes que estábamos allí. No nos faltaba nada en cuanto a comodidades y lujos. Pero yo no era realmente feliz, porque no podía platicar con nadie acerca de las emocionantes historias de los judíos. Y lo peor de todo fue que al único hombre que me dejaron ver fue a Hegai. Ni siquiera a Mardoqueo, mi primo. Pero él se las arreglaba para pasar todos los días frente al palacio y pedir noticias de mí. Bien lindo mi primo. Bueno, después de estos 12 larguísimos meses, me enviaron con el rey. Yo seguí todos los consejos de Hegai porque de veras dentro de su estado lamentable de eunuco, él me quería mucho. Y yo sabía que, humanamente hablando, era mi mejor apoyo dentro de la corte. No lo van a creer, pero le caí bien al rey. Por un tiempo vivimos realmente enamorados. Él había perdido en una guerra y había sufrido una derrota en una guerra contra Grecia. Y creo que yo le consolaba, le divertía, hasta llegué a pensar que conmigo sería un amor verdadero, como debe ser. Un solo esposo para una sola esposa.
Pero claro, fui muy ingenua, aunque el idilio duró bastante tiempo y por fin Asuero me nombró la reina. Fue en el 7º año de su reinado. Imagínense, se cumplió lo que dijo el salmista. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. El banquete de mi coronación fue una fiesta espléndida. No voy a negar que fue un momento inolvidable para mí, de gran gozo, porque Asuero estaba tan contento por tener a una nueva reina que invitó a todos sus príncipes y a todos sus siervos de todo el imperio, que va desde la India hasta Etiopía y todo el Medio Oriente. ¿Se dan cuenta? Miles y miles de personas viajaron largas distancias para asistir a mi coronación. Y además, el rey estaba tan contento por tener una nueva reina que dio amnistía a muchos en todas las provincias. Fue un tiempo tan feliz que ni siquiera podía imaginarme las tormentas que amenazaban a mi pueblo. Y sí que venían tormentas terribles, como ustedes verán. Con el paso de los meses, el rey me llamaba cada vez menos y tuve que aceptar mi triste realidad de mi nueva vida secuestrada en el palacio. Claro, yo seguía siendo la reina y tenía muchos privilegios y obligaciones en que ocupar mis días, pero en todos estos años nunca había podido ver ni hablar con mi primo, ni con él, ni con nadie de mi pueblo. Sin embargo, poco a poco había compartido con mis doncellas y con Hegai acerca del Dios verdadero. Y muchos llegaron a temerle en secreto. Así que, cuando llegó la gran crisis, ya no me sentía tan sola. Fue en el 5º año después de mi coronación. Desde luego, dentro del palacio siempre había rumores y chismes y yo los escuchaba tarde o temprano, pero ese día me quedé horrorizada ante la noticia de que mi primo Mardoqueo había perdido la razón. Y muchos otros judíos también, imagínense, se tiraban en las calles, gritando, llorando, rehusando comer y vestidos de cilicio y de ceniza. Era un escándalo vergonzoso. Comprendí que algo grave había sucedido, pero ¿qué podía hacer? Su comportamiento era realmente exagerado. Por más que traté de imaginármelo, no había explicación lógica para sus acciones. Desde luego, con la discreción de siempre, le mandé a decir a Mardoqueo qué le pasaba. Y como reina le ordené que se portara bien, que dejara de vestirse así. Pero me envió la respuesta. Y entonces yo también me puse a llorar y a lamentar. Saben, es que ese malvado Amán
había logrado que Asuero ordenara la exterminación de todo el pueblo judío en todo el reino persa, desde la India hasta Etiopía y todo el Medio Oriente. Me di cuenta que Amán y Asuero no eran más que siervos de Satanás, porque el plan era realmente diabólico. Sería un holocausto sin paralelo en la historia de la humanidad. Recuerdo que me caí al suelo y le rogué a Dios que me explicara cómo era posible tanta tragedia, que si no habíamos sufrido ya lo suficiente por nuestros pecados. Pero después me calmé al recordar la incomparable sabiduría y grandeza de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese Era inconcebible que Amán hubiera logrado convencer al rey de permitir el asesinato de tantos miles de personas dentro de su propio imperio. Pero es que Amán le ofreció una enorme fortuna en plata, 10,000 talentos equivalentes a 342 toneladas de plata, que Amán esperaba recuperar de las propiedades de los judíos después de exterminarlos. Yo que conozco bien al rey, entiendo que en su ambición de conquistar más y más países, no pensó realmente en quiénes eran los judíos, y seguro que no tenía la más mínima idea de que su esposa, la reina, sería una de las víctimas del malévolo complot. Pero por más que yo trataba de encontrar alguna razón o alguna lógica en todo aquello, más me desesperaba. Obviamente no me podía vestir de silicio y de ceniza como los demás judíos, porque tenía mis obligaciones como reina del imperio. Pero en mi corazón y en mi espíritu sí lo hice. Los mensajes entre mis siervos y Mardoqueo se hicieron más frecuentes y más urgentes, porque la fecha fatal se acercaba implacablemente. Pero entonces vino la parte más horrible. Mardoqueo me mandó a decir a mí que yo era la clave para la salvación de mi pueblo, porque yo tenía acceso al oído del rey, y además me recordó que no podía esperar salvarme, porque aún siendo la reina, yo era judía. Pero no era posible. Por 30 largos días, Asuero no me había llamado a su presencia, y aún para mí estaba prohibido entrar sin una invitación. No me atrevía a ir porque podría morir en el acto. Sin embargo, Mardoqueo seguía insistiendo. Yo sabía que él era un hombre sabio y santo delante de Dios, y por muchos años le había obedecido ciegamente, pero ahora la cosa era diferente. Esta decisión implicaba vida o muerte para todos los míos. Oh Dios mío, oh Dios mío, para esto me trajiste, oh Dios mío. Dame gracia, dame fe,
Le mandé decir a Mardoqueo: si perezco, que perezca. Le pedí que todos los judíos en Susa ayunaran y oraran por 3 días y 3 noches, mientras mis doncellas creyentes haríamos lo mismo. Aunque había salido un edicto a nombre del rey de los medos y persas que no podía ser cambiado, Dios contestaría nuestras oraciones de algún modo y nos daría victoria dentro de su voluntad, porque Él nos había prometido. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla ante mí, se humilla ante mí y ora. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, me busca con fe y oígame a sus caminos.
Todos esos 3 días y 3 noches me postré delante del Señor para pedir su fortaleza, su sabiduría y su ayuda sobrenatural, para presentarme delante de mi esposo, el gran emperador. Si él no aceptaba verme, si no levantaba el cetro de oro, yo tendría que morir en ese instante. Pero si él extendía el cetro y yo le rogaba a Dios que así fuera, yo podría hablar con él y entonces llevaría a cabo mi plan, que era invitarle a él y a Amán a una cena esa misma noche, cuando lo denunciaría. Pueden imaginarse cómo me arreglaba para aquella entrevista, con un vestido sencillo, pero a la vez elegante, según la última moda del palacio. ¿Saben? No había comido ni bebido nada en 3 días y 3 noches. Yo me sentía muy fortalecida espiritualmente, pero muy débil físicamente. Quizá en unos momentos pondrían el capuchón de la muerte sobre mi cabeza. Tímidamente me paré en las afueras del salón real, donde estaba mi esposo sentado sobre el gran trono dorado. No me había llamado en más de 30 días. Quizá yo había hecho algo para ofenderlo, o ella no me consideraba hermosa, o alguien a lo mejor le había dicho alguna mentira sobre mí. No sabía qué esperar. Allá a lo lejos, en medio de las grandes columnas del salón, veía yo al rey y le sonreía con mi corazón lleno de esperanza, pero a la vez de temor. De repente levantó el cetro en señal de recibirme. Quise arrodillarme allí mismo frente al Señor en gratitud, pero tuve que avanzar hasta el rey. Sus ojos negros se llenaron de gusto y me dijo: ¿qué tienes, reina Esther? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Cuál es tu petición? Como había planeado, lo invité al banquete para él y para Amán, y me aceptaron. Pero a la mera hora, cuando el rey me preguntó cuál era mi petición, le dije que le invitaba a un segundo banquete. ¿Por qué no le dije de una vez del plan para destruir a mi pueblo? Yo creo que Dios me guió, porque resulta que después de la cena y del banquete, el rey no pudo dormir. Y entonces decidió revisar algunas crónicas de su reinado y pidió que abrieran los libros. Claro, todo esto lo supe hasta después, pero resulta que leyó acerca de un complot contra su vida que mi primo Mardoqueo había descubierto un tiempo atrás. Yo estoy segura que no fue casualidad que precisamente esa noche el rey leyera eso. De todos modos, el rey decidió premiar grandemente a Mardoqueo por haberle salvado la vida. En eso, Amán entró al palacio y el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán, siempre egoísta, pensó que se referían a él mismo. Entonces dijo que hiciera un gran desfile y que vistiera la ropa a la persona con las ropas del rey. Y bueno, una cosa tremenda. Pero casi se desmaya Amán cuando el rey le dijo que hiciera todo eso como había dicho, pero a Mardoqueo. Es que Mardoqueo nunca había querido hincarse frente a Amán, y el odio de Amán se había vuelto una obsesión hasta no querer solo exterminar a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Total que esa noche hice mi segundo banquete y Dios me dio las fuerzas para suplicarle al rey que me perdonara la vida a mí y a mi pueblo. Él se sorprendió muchísimo, como yo esperaba, y cuando me preguntó quién era el culpable de tramar un plan tan espantoso, le dije: Mardoqueo, Amán. Naturalmente Amán se puso pálido, verde, azul, de todos colores,
Y el rey se enojó tantísimo que decidió salir al jardín para tratar de calmarse. En eso, Amán cayó sobre el reclinatorio donde estaba yo. Y su intención fue pedirme misericordia. Pero el rey regresó en ese preciso instante, se puso más furioso que nunca y gritó con su voz de trueno: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Señaló a sus soldados que echaran el capuchón de la muerte sobre Amán. El mismo capuchón que yo había temido cayera sobre mí pocas horas antes. La historia termina feliz. Dios venció sobre el diabólico plan de destruir a su pueblo escogido. Amán y toda su familia murieron. Los judíos recibieron órdenes de defenderse en contra de aquellos que querían hacerles daño. Y entonces el día que iba a ser fatal resultó ser un día de muchísima victoria para nuestro pueblo. Mi primo Mardoqueo fue nombrado primer ministro en el gobierno, y como resultado de todo esto es que se instituyó la gran fiesta judía de Purim, que es celebrada en la primavera de cada año. No cabe duda, Dios tiene poder para triunfar en cualquier circunstancia. Y saben, si a veces nos pide a nosotras que seamos sus humildes instrumentos para cumplir sus planes y propósitos, qué gran privilegio es. Les aseguro que es mucho mejor aún que ser reina del gran imperio persa, que se extiende desde la India hasta Etiopía y todo el Medio Oriente. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Grande es su poder, grande es su poder, grande es su poder, bendecir a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Porque grande es su poder. Grande es su poder, grande es su poder, grande es su poder, bendecir a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Bendecir Gloria a Dios, grande es su poder. Dios les bendiga.